Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase termodinámica en la cual hablaremos de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos o volúmenes de control, en el caso específico de los sistemas de flujo estacionario. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos nuevamente, espero que les sirva mucho esta clase. Este es el contenido que vamos a ver en esta presentación. Iniciaremos realizando un repaso de los temas que vimos anteriormente. Continuaremos hablando de la energía transportada por un fluido en movimiento. Después realizaremos algunos balances de energía en sistemas de flujo estacionario o veremos cómo se realizan esos balances para terminar mencionando algunos dispositivos de flujo estacionario que se usan en la ingeniería, que se usan en la vida real. Bien, entonces entrando en materia, recordemos que la termodinámica es la ciencia de la energía. Y lo primero que hacemos para realizar un análisis desde el punto de vista de la energía es elegir qué es lo que vamos a analizar. A eso que vamos a analizar es a lo que llamamos sistema termodinámico, que puede ser de dos maneras. Una cantidad de masa fija, a lo cual llamamos sistema cerrado o masa de control, o una región en el espacio, a lo cual llamamos volumen de control o sistema abierto. También hablamos de la primera ley de la termodinámica, que es ese principio que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y por el cual podemos concluir que la energía al final de un proceso, la energía de un sistema al final de un proceso, es la energía que tenía inicialmente, más la energía que entró durante el proceso, menos la energía que salió. Precisamente la energía puede entrar o salir de un sistema en forma de calor, trabajo o flujo másico. Son las maneras en las cuales la energía se puede transferir de un sistema a otro. Cuando hablamos de sistemas cerrados, nosotros veíamos que en un caso específico un sistema cerrado, como lo que elegimos, es una cantidad de masa fija y no puede aumentar ni disminuir la masa del sistema, la energía podía transferirse solamente en forma de calor y trabajo. Y tras algún trabajo con la ecuación, llegamos a la última ecuación que vemos en la diapositiva, en la cual podíamos ver que el cambio de la energía interna del sistema era igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. Esa es la expresión de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. En esta clase vamos a deducir la ecuación de la primera ley de la termodinámica, pero en el otro tipo de sistemas, en sistemas abiertos. Al igual que la energía, la masa también se conserva. Entonces dijimos que en un sistema abierto, una región en el espacio que elegimos para analizar, en la cual puede entrar o salir masa, al igual que la energía, la masa al final del proceso va a ser la masa que había al inicio más la masa que entró menos la masa que salió, lo cual lo podemos expresar como lo vemos en la diapositiva. Si lo expresamos por unidad de tiempo, entonces sería el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, será igual al cambio de la masa dentro del sistema con el tiempo. Aquí vemos que le hemos puesto un puntico encima a la M. Siempre que vemos un punto encima de la letra significa que es por unidad de tiempo, es decir, aquí ya estamos hablando de flujo másico o masa por unidad de tiempo, que es lo mismo. Entonces, simplemente teniendo en cuenta que la masa se conserva, podemos llegar a la ecuación que estamos viendo en la diapositiva. En un proceso de flujo estacionario, que recordemos que esa palabra estacionario lo que nos indica es que no cambia con el tiempo, un sistema estacionario es un sistema en el cual sus propiedades no cambian con el tiempo. Un proceso de flujo estacionario es un proceso en el cual tenemos un sistema abierto, una región en el espacio, en el cual está entrando y saliendo masa, pero las propiedades de ese sistema no cambian. Como la masa es una propiedad, significa que la cantidad de masa que tiene ese sistema, la cantidad de masa que tiene esa región que estoy analizando, no va a aumentar ni va a disminuir. No se va a acumular masa ni va a disminuir la masa del sistema. Por lo tanto, toda la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Entonces, observando un poco la ecuación en el centro de la diapositiva, veremos que el cambio de la masa con el tiempo va a ser igual a cero, porque si es flujo estacionario significa que no cambia con el tiempo, lo que nos lleva a concluir que
el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Es decir, la masa por unidad de tiempo que entra es igual a la masa por unidad de tiempo que sale, o la masa que entra es igual a la masa que sale. Como en el caso de una manguera. Si analizamos una manguera, si ese interior de esa manguera es nuestro sistema, toda la masa que entra a esa manguera o todo el agua que entra a esa manguera va a ser igual a todo el agua que sale. No se está acumulando nada. Eso es un proceso flujo estacionario, y en ese tipo de procesos llegamos a esa última ecuación que vemos en la diapositiva. Bien, ahora veamos cómo es la masa que transporta un fluido en movimiento. Recuerden que dijimos que la masa puede viajar entre un sistema, la energía, perdón, puede viajar entre un sistema y otro en forma de calor, trabajo o flujo másico. Ya habíamos hablado en clases anteriores del calor y trabajo. Ahora, como estamos hablando de sistemas abiertos, vamos a hablar también de la energía que se transporta con la masa, o la energía transportada por un fluido en movimiento. Para ello, vamos a empezar hablando de la energía de flujo o trabajo de flujo. Ese es el trabajo que se requiere, o la energía que se requiere, para introducir o retirar masa de un sistema abierto. Entonces, supongamos que tenemos un sistema abierto. Esto puede ser un recipiente, puede ser un balde, que tiene una entrada y una salida. Entonces está entrando masa y está saliendo masa. Analicemos un elemento de masa que va entrando ahí. Supongamos que esto es una manguera, es un tubo que está pegado a ese sistema. Entonces, para introducir ese pedazo de fluido, ese pedazo de masa, requerimos una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza nos la está dando la presión. Entonces, necesitamos una fuerza que será igual a la presión por el área, porque recordemos que la presión es una fuerza normal sobre el área en la cual está actuando. Así que podemos expresar esa fuerza que se está ejerciendo o que está llevando al fluido a entrar al sistema como presión por área. Como el trabajo es fuerza sobre área, podemos expresar a ese trabajo para introducir ese pedazo de masa en el sistema como fuerza por longitud, fuerza por distancia, lo cual será igual a la presión por área por distancia. Trabajo, fuerza por distancia, como la fuerza es presión por área, ese trabajo será igual a la presión por área por la distancia en la cual está actuando esa fuerza. Ya que aquí lo que tenemos es un pedazo de cilindro, o esa cantidad de masa que estamos analizando tiene una forma de cilindro, que es la forma de este tubo por el cual está pasando, y el volumen de un cilindro es el área por su longitud, A por L, podemos llegar a la conclusión que ese trabajo de flujo o energía de flujo será igual a la presión por el volumen, tal como lo vemos en la diapositiva. Entonces la energía que transporta ese fluido en movimiento será igual a ese trabajo, P por V, por la energía interna, que recordemos que es esa energía que tiene la masa debido a sus interacciones a nivel molecular y que representamos con U, más la energía cinética y más la energía potencial que lleva esa masa. Todos estos términos son los términos que representan la energía que está transportando esa masa que entra o sale de un sistema. Por eso es que la energía puede entrar a un sistema en forma de masa, porque la masa lleva energía consigo. Entonces, si entra un sistema, está haciendo que aumente la masa del sistema, y si sale, está haciendo que disminuya la masa del sistema. Y esa energía que lleva la masa se compone de estas cuatro partes: el trabajo para hacer que entre esa masa o que salga, más la energía que lleva ella, más la energía cinética, más la energía potencial. Recordemos también que habíamos definido la entalpía, que es una propiedad cuya variación me indica la energía, el aumento o disminución de energía de un sistema en un proceso, y que representamos con H. Esa H, como ya lo habíamos mencionado en una primera clase, es igual a la energía interna más presión por volumen. Debido a esto,
podemos expresar ese término de la energía transportada por el fluido en movimiento como la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Recordemos, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Por lo tanto, podemos expresar la energía transportada por la masa por el fluido en movimiento como la entalpía más la energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, más la energía potencial masa por gravedad por altura. Aquí podemos factorizar la masa. Recordemos que estas propiedades que dependen de la masa las podemos expresar por unidad de masa, las llamamos específicas y en ese caso la representamos como la letra minúscula. Entonces podemos expresar a la H, a la entalpía, como masa por la entalpía específica, que no es otra cosa que la entalpía por unidad de masa y que representamos con H minúscula. Y la energía cinética y potencial tienen a la masa en su definición, por lo tanto este término lo podemos expresar como ese otro, en el cual hemos factorizado la masa y tenemos dentro del paréntesis a la entalpía por unidad de masa, la energía cinética por unidad de masa y la energía potencial por unidad de masa. Eso también lo podemos expresar por unidad de tiempo, entonces le ponemos ese puntico encima, que significa que es energía por unidad de tiempo. Y ahora será igual al flujo másico, que es la masa por unidad de tiempo, por los términos de la entalpía, energía cinética y energía potencial. En muchas ocasiones, los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, por lo que el segundo y tercer término de esta ecuación suelen desaparecer. Bien, ahora vamos a ver, ya que sabemos cómo es la energía que transporta un fluido en movimiento, vamos a realizar un análisis de energía en los sistemas de flujo estacionario. Sistemas en los cuales tenemos una región en el espacio y hay una entrada y salida de fluido, pero las propiedades no cambian con el paso del tiempo. En estos sistemas, como las propiedades permanecen constantes en el tiempo, la velocidad, el volumen, la masa, la energía, la entalpía, todo esto no va a cambiar con el tiempo. ¿Listo? Entonces podemos expresar la primera ley de la termodinámica como la primera ecuación que vemos en la diapositiva, que ya la habíamos mencionado inicialmente, que nos dice que la energía al final del proceso va a ser la energía que tenía inicialmente más la energía que entró menos la energía que salió. Reacomodamos un poco de términos. Recordemos que energía final menos energía inicial lo podemos llamar delta de energía. Del mismo modo, si vemos delta de tiempo, es tiempo final menos tiempo inicial, delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Lo podemos expresar por unidad de tiempo, entonces la masa que entra por unidad de tiempo menos la masa que sale por unidad de tiempo es igual a la variación de la masa con el tiempo. Del mismo modo, con la energía será la energía que entra por unidad de tiempo menos la energía que sale por unidad de tiempo será igual a la variación de la energía con el tiempo, o la derivada de la energía con el tiempo. Vemos que la energía que entra menos la energía que sale es la transferencia de energía, ¿no? Que dijimos que puede ser en forma de calor, trabajo o flujo másico, y la variación de la energía con el tiempo, el cambio de la energía del sistema, es el término que se representa como la derivada de la energía con el tiempo. Como en estos sistemas de flujo estacionario las propiedades no cambian con el tiempo, este término se nos volverá cero. Por lo tanto, tendremos que la energía que entra por unidad de tiempo al sistema es igual a la energía que sale por unidad de tiempo al sistema, del sistema. Como la energía se puede transportar entre los sistemas en forma de calor, trabajo o flujo másico, la energía que entra se puede expresar como el calor que entra más el trabajo que entra más la energía que lleva la masa que entra. Este término fue el que acabamos de deducir hace un par de diapositivas. Entonces esto es la energía que entra, la parte que está
a la izquierda del signo igual, y la parte que está a la derecha será el calor que sale, el trabajo que sale por unidad de tiempo, más la energía de la masa que sale. Todo esto es la energía que sale del sistema. Entonces tenemos la misma ecuación de la diapositiva pasada. La energía que entra por unidad de tiempo es igual a la energía que sale por unidad de tiempo. Lo cual podemos escribir como la ecuación que vemos encerrada en un recuadro rojo. El calor por unidad de tiempo menos el trabajo por unidad de tiempo es igual a la energía que sale del sistema debido a la masa. Le ponemos esa sumatoria porque pueden haber varias salidas del sistema. Entonces sumamos la energía de todas las salidas menos la energía que entra por la masa al sistema. También le ponemos la sumatoria para recordar que podemos tener varias entradas y hay que sumar la energía de toda la masa que está entrando en las diferentes entradas. Solamente que aquí hay que tener en cuenta que este calor es el calor neto de entrada, que es el calor que entra menos el calor que sale, todo por unidad de tiempo, y que será positivo si el calor está entrando al sistema. Esto es algo muy importante, esta parte de los signos. Y el trabajo por unidad de tiempo o potencia que vemos en la ecuación es el trabajo neto de salida por unidad de tiempo o potencia neta de salida, que es igual a la potencia que sale menos la potencia que entra, y que será positivo si ese trabajo por unidad de tiempo o esa potencia se echa por el sistema, y negativo si ese trabajo por unidad de tiempo o potencia es hecha hacia el sistema. Esta es una ecuación muy importante. Esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, en el caso de los sistemas de flujo estacionario. Entonces los invito a que la copiemos para que continuemos y podamos entender mejor la última parte, que es la parte de los dispositivos reales que trabajan bajo este principio. Bien, entonces aquí tenemos algunos dispositivos de ingeniería, dispositivos reales que podemos ver en la vida real y que trabajan bajo este principio, que podemos analizar por medio de la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, sistemas de flujo estacionario, que son dispositivos de flujo estacionario. Entonces vamos a ver una tabla en donde vamos a mencionar el dispositivo, vamos a mencionar su función, también vamos a ver su símbolo y algunas observaciones. Esta parte de las observaciones son consideraciones que podemos tener en cuenta para utilizar esta ecuación, la ecuación en el recuadro rojo, que es la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, dispositivos de flujo estacionario. Por lo tanto, si en las observaciones aparece que el calor se puede aproximar a cero, significa que podemos usar esta ecuación, pero el término de calor desaparecerá. Entonces esto pasará a ser cero y ya solamente nos quedará menos potencia igual a la energía del flujo que sale menos la energía del flujo que entra. ¿Listo? Entonces, inicialmente podemos hablar de la bomba. La bomba es un dispositivo con el que yo creo que todos los ingenieros tenemos que trabajar en algún momento. Es un dispositivo que transforma el trabajo o la energía mecánica en energía de flujo en un líquido. Estas son las que vemos cuando se quiere transportar agua. Si tenemos de pronto hubo alguna inundación o se quiere vaciar una piscina, se utiliza estas bombas para sacar el agua, para transportar el agua. Se le da presión a esa agua para que se mueva de un sitio a otro. A esto es a lo que llamamos bomba. Generalmente se conecta a un motor, de modo que él transforma esa energía mecánica, ese trabajo que le está dando el motor, en energía de flujo o en presión de ese líquido que estamos moviendo. Este es el símbolo o uno de los símbolos que se utilizan para representar las bombas. Tenemos una entrada de fluido, una salida de fluido y una entrada de potencia. Él hace que esa potencia se transforme en energía de flujo en el fluido que está entrando y saliendo del sistema, que en el caso de las bombas siempre será un líquido. Entre las observaciones vemos que el calor lo podemos aproximar a cero porque
La transferencia de calor suele ser despreciable en comparación con las otras energías que juegan un papel en el análisis. También no tenemos grandes cambios de energía cinética porque no hay un gran aumento de velocidad, ni grandes cambios de energía potencial porque no hay un gran cambio en la altura entre el fluido en la entrada y la salida. Al dispositivo que también transforma el trabajo en energía de flujo, pero que trabaja con gases, lo llamamos compresor. Aquí se le da un trabajo nuevamente y el compresor aumenta bastante su presión, aumenta bastante su energía de flujo gracias a ese trabajo por unidad de tiempo que se le está suministrando. Estos son los dispositivos que encontramos cuando vamos a inflar los neumáticos de nuestro auto o nuestra bicicleta. Vemos que el señor nos conecta una manguera que va conectada a un equipo que es el que le da presión al aire que entra en esos neumáticos, en esas llantas. Ese equipo que le da presión es el compresor, es el que estamos viendo, es el que estamos mencionando en este momento. Se simboliza de esta manera y tiene las mismas consideraciones, o podemos tener las mismas consideraciones que tenemos con la bomba. El calor aproximadamente igual a cero, al igual que los cambios de energía cinética y potencial. Por lo tanto, en la ecuación anterior, la que vimos para la primera ley de la termodinámica en sistemas de flujo estacionario, el término Q y los términos que tienen que ver con la energía cinética y potencial, B al cuadrado sobre 2 y GZ, desaparecerán de la ecuación. Otro dispositivo de flujo estacionario muy utilizado en la industria es la turbina. La turbina transforma la energía de flujo en energía mecánica o en trabajo. Es lo opuesto de lo que se realizaba con las bombas y los compresores, que transformaban la energía mecánica en energía de flujo. Este transforma la energía de flujo, o sea, la energía que lleva el fluido, en energía mecánica. Estas son las que encontramos para la generación eléctrica en los embalses, las hidroeléctricas. Lo que se hace es que se hace pasar esa agua a presión por estos dispositivos. Entonces estos dispositivos hacen que esa energía de esa agua se transforme en una rotación de un eje, el cual se conecta a un generador, y de esta manera se transforma la energía de flujo en energía eléctrica. Entonces la turbina transforma la energía de flujo, esa presión, esa energía que lleva un fluido, que puede ser líquido o gas, en un trabajo. También aquí podemos considerar que el calor es aproximadamente igual a cero y podemos despreciar los cambios de energía cinética y potencial. Otro dispositivo es la tobera aceleradora o simplemente tobera, que es un dispositivo por medio del cual se incrementa la velocidad del fluido a expensas de su presión. Es decir, entra un fluido con una presión y una velocidad y sale con una velocidad mucho mayor y con una presión menor. Estos son como los dispositivos que se encuentran en la punta de la manguera de los bomberos. Es un cambio de diámetro, un diámetro mayor a uno menor, de modo que cuando el fluido llega allí, sale con mucha más velocidad, sale disparado, pero con mucha menos presión. Se transforma la energía de flujo en energía cinética. En este caso, los cambios de energía cinética sí son bastante considerables. Hay un aumento grande de velocidad. Por lo tanto, la velocidad a la salida va a ser mucho mayor al de la entrada, como lo vemos en la diapositiva. La transferencia de calor puede considerarse despreciable, no es muy grande. Tampoco tenemos unas interacciones de trabajo muy grandes. Y los cambios de energía cinética, estos sí se pueden despreciar. Esto lo tenemos en cuenta al trabajar con la ecuación de la primera ley que acabamos de ver. Un dispositivo que hace lo opuesto a lo que hace la tobera es el difusor. Aquí lo que se tiene es un aumento del diámetro. En la tobera se tenía una disminución y por lo tanto se aumentaba la velocidad y se disminuía la presión. Al hablar de difusores tenemos un aumento del diámetro y por lo tanto lo que tenemos es un aumento de presión pero una disminución de velocidad. Se transforma la energía cinética en energía de flujo.
En este caso, también tenemos que considerar los cambios de energía cinética porque hubo un gran cambio de velocidad. Y la velocidad al final, a la salida del difusor, va a ser mucho menor a la velocidad a la entrada. También la transferencia de calor la podemos considerar cero, la podemos despreciar. Lo mismo con el trabajo y con los cambios de energía potencial. Un dispositivo muy común es la válvula de estrangulamiento. Una válvula es como el grifo que tenemos en nuestro lavamanos. Es un dispositivo que nos permite aumentar o disminuir o cesar completamente el flujo de algún tipo de fluido. En el caso de los lavamanos será el agua, pero este tipo de dispositivos, las válvulas, se utilizan en muchas aplicaciones de la ingeniería. Hay muchos tipos de válvula. Entonces, cuando hablamos de una válvula de estrangulamiento, estamos hablando de un dispositivo que sirve para restringir el flujo, para permitir más paso de fluido o menos paso de fluido. Lo simbolizamos de la manera que vemos en la tabla. En este tipo de dispositivos, la presión a la salida será menor que la de la entrada. No van a haber unos grandes cambios de energía cinética potencial, no va a haber una gran transferencia de calor porque generalmente es un área pequeña, ni van a haber interacciones de trabajo, no vemos ahí una resistencia ni ningún dispositivo que me esté generando algún trabajo. Todo esto lo tenemos en cuenta al aplicar la ecuación. También otro dispositivo es la cámara de mezclado, que simplemente es un dispositivo que nos ayuda a mezclar varios fluidos. En este caso generalmente tampoco tenemos una gran transferencia de calor, ni trabajo, ni grandes cambios de energía cinética o potencial. Los intercambiadores de calor, muy utilizados, muy importantes, esos son como los radiadores de los carros, nos ayudan a hacer un intercambio de calor entre dos fluidos. Hay muchos tipos, hay unos que son los de carcasa y tubos, que son los que representamos en el símbolo de la tabla. Va un fluido por un tubo, va otro fluido por una carcasa, que es un espacio concéntrico a ese tubo, de modo que los fluidos no se mezclan, pero se intercambian calor entre ellos. En este caso tendremos una transferencia de calor considerable si analizamos los tubos o los espacios por los que pasan los fluidos independientemente. Si lo analizamos globalmente, no tanto, no tendremos una gran interacción de trabajo ni cambios de energía cinética y potencial que sean considerables. Y finalmente, un tramo de tubería también es un dispositivo que podemos considerar que tiene la misión de transportar fluidos. Es un pedazo de tubería y que, dependiendo de las condiciones particulares del problema, puede tener valores considerables de transferencia de calor, trabajo o cambios significativos de energía cinética y potencial. Si el tubo está aislado, seguramente no va a tener una gran transferencia de calor, pero si no lo está así, si tiene de pronto una resistencia eléctrica, tendrá una gran interacción de trabajo. Si hay grandes cambios de velocidad, si hay grandes cambios de altura, pues habrá que considerar los cambios de energía cinética y potencial. Los invito a que vean estos dispositivos de manera real, busquen fotos de ellos en internet o vean algunos videos también que están aquí en YouTube, en donde se pueden ver cómo son realmente, qué partes tienen, cómo funcionan. Aquí he hablado un poco de cómo realizar su análisis desde el punto de vista termodinámico, pero los invito a que complementen un poco más para que podamos entender bien cómo es su forma y cómo es su funcionamiento ya a un nivel físico, ya a un nivel real. Bien, esas son algunas lecturas que recomiendo para continuar con el estudio de este tema. Son unos libros que me parecen muy buenos, que son La termodinámica de Cengel y de Weyden, que han recomendados si quieren profundizar un poco más. Bien, muchísimas gracias por su atención, espero que les sirva mucho, de verdad, espero que les sea muy útil, espero que les haya gustado. Si les gustó,
por favor denle like y suscríbanse para subir más videos. Complementaré esto que hemos visto con un video de ejercicios, una clase de ejercicios en la cual podremos aplicar todo esto que hemos visto en esta clase. Muchísimas gracias, hasta pronto.